Ya, Ya. entonces eso. Ya, ahí sí. Em, entonces, ¿sabes qué? Verás, no sé si yo te comparto el Word que tengo y tú vamos revisando. Sí, sí, porfa. Verás, no, déjame revisar este. Esto es aprendizaje cooperativo. Ah, ya, ¿cómo se dice? Es este. Ya, se está compartiendo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, verás, yo hice un resumen. Es que tendríamos que, creo que ir a la par con el... No sé si me puedes enviar para ir leyéndole Ya, ya, ya. también. Chance, déjame ver. Espérate, entonces, lo voy a dejar de compartir porque creo que tengo que cerrar el archivo. Sí, Ya, entonces ya te mando el WhatsApp. Espérame. A ver, está acá. Este. Ya, ese es. a ver, ¿Sabes qué? Verás, voy a abrir las diapositivas ya. desde el celular para ir chequeando los temas. Oh, y ya sé. Verás, este es. Este es. Este es el primer PDF, entonces, del que yo saqué esa especie de resumen. Es de este PDF que te mandé ahorita. Ya. Le voy a A ver. abrir desde el celular para ir revisando en el Word que tengo. Entonces, ¿cómo es? Acá está. Verás. Ahora sí, a ver, te comparto el... este es ya, aquí está. Entonces es esto. Ya, déjame ver en la presentación. Estos de Zoom de esta manera creo que dura como media hora nomás, ¿no? Sí, hay que hacerle corto nomás. Sí, entonces verás, yo me había basado en, es una especie de resumen de todos estos 49 diapositivas, donde decía que, y tenía subrayado. Bueno, lo que está aquí es la mayoría está en las diapositivas, o sea, es una especie de resumen, claro que un poco con mis palabras también, pero para irle revisando entonces. Sí. Verás, el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo lo que decía era que se basa en poner un trabajo como a algunas personas, ¿no? A grupos de tres, cuatro personas y que el fin de esto es que todos se ayuden entre sí, ¿no? Procurando hacer cada uno el mejor trabajo en lo personal para así beneficiar al grupo. Es lo que entendí. Entonces puse que el aprendizaje cooperativo consiste en un desarrollo del aprendizaje a través de dinámicas de trabajo, que eso estaba en las diapositivas, con el fin de obtener resultados que maximicen el aprendizaje propio y también el de los demás que componen el grupo. Se debe tener en cuenta que cada miembro es responsable del cumplimiento de su labor, sabiendo que si uno fracasa, los demás también lo harán. En esta actividad grupal, los estudiantes pueden tener roles como, eso estaba en las diapositivas, decía que los roles de los estudiantes desde el portavoz, secretario, moderador y gestión de orden, encargados de hacer y controlar el tiempo, controlar cómo se va haciendo el trabajo. Y mientras el rol que cumplen los docentes decía que era el de facilitador de la guía, ¿no? Ser mediador y guía en el aprendizaje. Eso fue mi resumen
que saqué de las diapositivas de todas las primeras correspondientes al aprendizaje cooperativo. No sé si es que tú tal vez quieras quitarle o añadirle algo más. Yo le veo bien. No sé, yo tenía una pregunta aquí, no sé, tal vez si no leí. ¿Sería bueno, tal vez en un trabajo cooperativo, dividir partes o todos deben hacer todo No, 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 para claro, cada aprender? uno, no, eso dice que cada uno tiene su tarea específica. No se puede abusar, o sea, eso, no sé si es que quieras añadir por cuestión de espacio, más bien, porque sí, sí te entiendo tu pregunta. Estás diciéndome que lo que leí en las diapositivas era que cada persona tenía ya asignada su tarea. Esto era encargado por el moderador, Ya. que es en este caso el moderador era el encargado de entregar las tareas a cada uno. El portavoz era el encargado de hablar, de presentar al grupo, el secretario de anotar cualquier novedad y el gestor del orden y tiempo era el que estaba controlando que todo se cumpla bajo un tiempo, el tiempo que esté el grupo, ¿no? Porque estos grupos decía que eran ya sea para una hora, para un día, tal vez para una semana, pero ya no son grupos como los que son estudiantes todo el año, por ejemplo. Entonces decía que en ese periodo corto de tiempo, cada uno cumple su función. Ok. No sé si es que añadir eso. Lo que pasa es que como dice en la hoja que sea eso no entiendo si es que porque en el deber dice que hagamos una hoja, entonces asumo que es una carilla, ¿no? Sí. Yo creo que con, con lo que hasta ahorita le estoy revisando, yo lo veo bien, porque no podemos resumir tanta Claro, es que información es bastante, en era una... demasiado. Créeme que le he dejado cosas de lado, pero así, Sí, sí, tramos de materia, porque si no, no avanzaba. Te juro que sí, solo para ese PDF sacaba tranquilamente unas 3 hojas. yo estaba haciendo el proceso de aprendizaje, más me enfoqué en eso, en los 8, Ah, ya, el último. los de esos, y yo, si solo creo que a ver cuántos, hasta de 4 o 5 PDFs, yo le saqué casi dos caras. Sí. Entonces, Entonces, para que ¿sabes sea qué? una, Esto hay que preguntar, ya estamos haciendo, ya podemos tener esta manera de resumen y, y ahora le podemos preguntar bien a la profe cómo, si es que nos permite ampliar un poquito más porque sí, o sea, solo está casi un resumen como, como, como revisión nomás de toda la materia que estuve revisando el día de hoy. Incluso eso que está en rojo, creo que voy a eliminar porque no va a alcanzar el espacio. Como ves, es casi 2 hojas. Y solo está ah, lo mínimo casi. sí, eso, el de los de rojo, Entonces, sí, ahí a tu criterio, porque tú creo que estás más, no, eh, hoy de mañana estuve haciendo esto, entonces sí, sí le tengo claro todo lo que... Con todo sigamos revisando y dejemos ya, para preguntar hoy qué mismo. A ver listo, qué nos entonces, deja. Si no, para resumirle más, pues si no, simplemente mm, tendría no, que... yo creo que ahí está bien, porque Sí, o sea, más, para mí también, o sea, para mí también. si le reducimos más, no se va a entender las ideas que se quiere expresar. Ujú. Se va a Eh, aparecer un resumen, pero así para eso de los hacemos un títulos mapa nomás. conceptual. Claro, o sea, los títulos prácticamente sería, Claro. porque no alcanza bueno, en fin, terminemos de revisar para con todo, cualquier novedad hoy le preguntamos, ¿cómo está el link hasta las 8 de la noche? Entonces le podemos vamos a subir, aunque sea después de la clase. Sí, Pero ya revisemos el método L. Eh, bueno, a manera rápida nomás, para adelantar el tiempo. Verás, me decía que el modelo ELI consistía en estos 7 pasos, ¿no es cierto? Esto fue propuesto por este doctor Ramón Ferreiro, donde nos decía que se trata de la comprensión de contenidos, ¿no es cierto? De la construcción del conocimiento en sí, que se basa en 7 momentos. Eh, el momento A, que era la creación del ambiente, lo que tiene que ver con las aulas, el equipar a las aulas, tener todos
las herramientas didácticas, herramientas, qué sé yo, computadoras, mapas conceptuales, ¿no es cierto? Que hagan al aprendizaje más eficiente para los estudiantes, que tengan esa libertad de estar en un ambiente en el que se puede preguntar, en el que, eso me decía, que era la creación del ambiente favorable. No sé si tú leíste, tal vez quieras añadir algo. Sí, no, bueno, lo que yo entendí fue que em, la creación de un ambiente favorable quiere decir que estemos en buenas condiciones, donde que el estudiante no tenga inconvenientes tal vez de preguntar, Ujú. escribir o cualquier cosa. Creo que viene siendo un aula cómoda, un lugar cómodo, donde que el estudiante no tenga distracciones. A eso le Sí, sí, entendí. sí, entonces está bien, sí está bien. Entonces yo creo que ahí está lo más resumido que se puede hacer, tampoco no podemos dejar de lado nada. Ujú, ahí está bien. Continuemos, verás, el modelo PI, el procesamiento de la información, es cuando los alumnos de forma individual o en equipo leen, sería leen, no lean. Le- Déjame corregir, leen, investiguen, respondan preguntas y construyan su propio conocimiento. Sí, está bien. Yo creo que es un muy resumido de lo que eran las diapositivas, al menos del momento. Ah, chuta, fue creo que unas 30 solo de eso. Sí, En está fin, full. continuemos. A ver, el momento O, la orientación. Decía que era cuando cuando el docente desarrolla la habilidad de estar atento. Ah, esto decía que nosotros también tenemos que interesarnos en lo que están aprendiendo, ¿no? En que todos, la típica que uno se deja un trabajo en grupo y uno hace y los restos estén en el celular. Claro. Entonces eso decía que el docente tiene que estar pendiente de que todos estén trabajando, de que haya una cooperación mutua. Eso es lo que entendí yo. Igual entendí lo mismo, que aquí todos deben trabajar porque si es que, bueno, en este caso, si un estudiante hace todo, los otros no aprenden, pues. Claro, entonces estamos fracasando en la actividad que es el hecho de que hagan en grupo. Entonces está bien. Eso de las mini lección y estrategias le puse ahí porque era parte de la materia que estaba ahí. No, no le Sí, puedo yo le resumir veo bien. más. El momento R, recapitulación de lo aprendido. Esto Aquí es era, como un feedback. ajá, una especie de revisión de lo que se hizo, ¿no? De lo que se está, antes de realizar la evaluación, toca preguntar cómo les fue. Es lo que entendí yo, ¿no? Como qué hiciste, qué no hiciste, a ver, antes de la revisión, para que con esas Ah, ideas ahí surjan preguntas antes de resolver el ejercicio, ¿no? ujú, sí, es referente es un feedback donde que bueno, uno como docente tiene que preguntarle a los estudiantes, tratar de ver si se llegó a la idea, si captaron la idea que se está impartiendo. Yo creo que ese es el momento. Ajá. Momento I, interdependencia social positiva. Consiste en propiciar entre los alumnos el compartir procesos, resultados con el objetivo de que aprendan unos del otro. Es casi lo mismo que una recapitulación, ¿no? Ujú. Solo que consiste en que lo que te decía, hacer que los alumnos hagan una retroalimentación, ¿no? De lo que se hizo, de consejos para poder resolver más rápido, es lo que yo entendí. Sí, igual ese no me quedó muy claro a mí, pero con lo que veo ahorita, Sí, ya, es que sí, sí sí, sí, estaba, es que como era bastante materia, es también un poco confuso. Había ujú, muchos procesos. Bueno, continuemos porque no hay mucho tiempo. momento E, evaluación como juicio de valor sobre los resultados y avances. Es componente de la enseñanza. Este ya viene a ser la evaluación en sí, ¿no? Lo que Sí, decía era que cuando estas tareas grupales lo que se hace es calificar a tanto personal como colectivamente, ¿no? Diciendo tu labor estuvo buena y el resto que entiendan tal vez si es que algo falló en qué le podemos ayudar y cosas así. sí, bueno, el momento es netamente la evaluación, bueno, las pruebas que se les
que se les impone para ver si es que captaron una idea tanto individual o cómo se trabajó en forma grupal. Y eso creo que estaba claro. Ujú. El momento M. El proceso de enseñanza es valioso, pero más cuando le damos la oportunidad que los alumnos al momento de reflexionar. Ah, esto tenía que ver ya con el, era el MTSS. Era ya la conversación de, por ejemplo, cómo podemos llevar esto a la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, un tema en específico, después de la evaluación, después de todo, se debe hacer una especie de estos le decían que era la, como transformación, era ya el ampliar el conocimiento ya hacia, hacia ejemplos que sean de la vida real, por ejemplo, cosas cotidianas, eso entendí yo. Sí, eh, bueno, aquí también estaba medio confuso este proceso, pero O sea, es valioso, pero más cuando damos la oportunidad de los alumnos de momento de reflexionar sobre lo que se hace, cómo se hace, para qué se hace. Sí, es es un estado ya en el que se, como te digo, después de la clase, después de la evaluación, ver para qué se hizo esto, ¿no? ¿Cuál es el fin? En qué se puede aplicar lo que se aprende, no solamente enseñarles, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, así se hace, esto se resuelve, sé claro, resolverlo, pero ¿para qué? O sea, en qué lo uso? Y ellos no saben que, por ejemplo, se puede resolver ecuaciones, procesos de integración por partes, qué sé yo, en el que se necesita a veces la factorización como un método de solución en claro. el futuro, ¿no? No es algo que lo ven inmediato, sino es algo que les va a servir para el futuro. Bueno, desde ese punto de vista, creo yo. Sí, sí. Bueno, este proceso creo que nos indica en qué se puede utilizar, ¿no? Tal vez Claro, en exacto. nuestra vida futuro. Me debe dar más espacio. Ya, muy pegado. Listo. Entonces, eso era la parte del segundo tema que correspondía al método ELI, que era de Ujú. este doctor Ramón Ferreiro. Creo que era doctor, no me fijé. Bueno, en todo caso, ya después le reviso y le corrijo si es que tiene el título para ponerle bien. En fin, este era el tercer tema que era enseñar para la comprensión, que también era uno de los PDFs grandes que era como de 60 diapositivas. Igual. Entonces, esto es un resumen casi de lo que más entendí y se podría resumir, no sé, de lo que comprendí. Había cosas también que me faltó por cuestión de espacio colocarlas, pero creo que era lo imprescindible. Entonces le voy a leer para ver qué podemos enseñar para la comprensión. Me dice, la comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar flexiblemente con lo que sabe. Claro, es cuando ya te apropias del conocimiento, ¿no? Y después, por ejemplo, de la clase se les hace la pregunta, ahora dime con tus propias palabras, ¿qué es la mitosis, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Cualquier. Entonces, lo que nos decía era que la comprensión era la apropiación ya del conocimiento del estudiante, ¿no? Entonces, por eso Es me dice, un, la comprensión un- se presenta cuando la gente, cuando las personas sería. creo que esencial en las matemáticas, porque si tú comprendes un teorema, creo que lo puedes usar en miles de cosas. Claro, claro, por supuesto. Entonces, Entonces, eso es decía que ya era, la comprensión es cuando ya te apropias del conocimiento, como dice. Las personas pueden pensar y actuar flexiblemente con lo que saben, con el conocimiento que poseen, sería eso. ujú, Es que a veces en el resumen, por resumirse, escribo muy como que muy fuera una rápido. oración de la comprensión de presentar a las personas flexibles con él. Como lo que dije, A ver, la comprensión se presenta cuando las personas pueden pensar y actuar flexiblemente con el conocimiento que poseen. un conocimiento adquirido. Adquirido, sí, sí, adquirido. La comprensión no es algo que se posee, sino que es algo que se construye y podemos utilizar para realizar actividades, explicar, ejemplificar y aplicar. Eran cuando ya sabemos que poseemos el conocimiento, ¿no? Lo que te decía,
Cuando tú le preguntas a alguien, ahora dime en tus palabras, ¿qué es esto? No solamente que repitan lo que está en el libro sin entender, eso era lo que decía. Poder ejemplificar, que era, dame un ejemplo práctico de en qué puedo encontrar tal situación, ¿no? Y la aplicación en sí, que es ya aplicaciones en la vida cotidiana. Eso era lo que entendí. ¿Qué más? Dice, las actividades de comprensión exigen al estudiante profundizar más y producir nuevos conocimientos. Esta oración también lo voy a dejar en rojo por si acaso, porque era algo de lo que está diciendo arriba, ¿no? O bueno, por si acaso, las actividades de Yo le comprensión veo bien eso. Yo sí le dejara. con todo. No, no voy a borrar nada, solo voy a dejar así pintado para, por si acaso, cualquier, de producir nuevos conocimientos. Entonces podemos decir que esto era lo que ya en sí nos compete, porque lo que estábamos acá arriba viendo era lo que era comprensión. Entonces, este párrafo de aquí que dice, entonces podemos decir que la enseñanza era ya en sí la enseñanza para la comprensión. Me dice que se trata de una teoría de acción para la enseñanza y el aprendizaje con un eje constructivista, o sea que nosotros mismos vamos fomentando nuestro propio aprendizaje, que brinda conceptos específicos y organizados en torno a la práctica. O sea, era ya llevar los conceptos a algo más práctico, no ya a la práctica en sí. Veamos, lo que está en rojo me decía, el énfasis está puesto en el papel activo que desarrolla el que aprende tanto en la elaboración de conceptos como en su uso activo. Esto era lo que nosotros nos debemos preguntar como docentes. ¿Qué quiero que los estudiantes comprendan? ¿Cómo yo voy a hacer que se comprendan utilizando las herramientas metodológicas, didácticas que posea? ¿Y cómo saben ellos que comprenden? Yo diría que eso sería como una evaluación, ¿no? Irles preguntando, ir viendo qué es lo que entendieron. Decía que todo esto se fundamenta en el espiral de la comprensión, el cual nos ayuda, sería, a ver, ¿cómo es? ¿Dónde? Comprensión, la, la comprensión se basa en la comprensión. Entonces, la enseñanza para la comprensión se basa en la espiral de comprensión, la cual nos ayuda, la cual nos ayuda para la planificación en términos de desempeños de comprensión deseados, los resultados que queremos obtener. Nos podemos plantear un diseño hacia atrás. Esto decía que el método clásico es el de nosotros empezar a enseñar, ¿no es cierto?, hasta llegar a un fin, a un objetivo. Ujú. En cambio, esta espiral de comprensión va al revés. Nosotros desde los objetivos que queremos obtener, vamos planteando las metodologías y por último por eso nos dice, nos podemos plantear el diseño hacia atrás. Primero identificamos los resultados, segundo determinamos la evidencia o lo que vamos a enseñar y tercero planificamos los contenidos. Mm, Eso era lo que en sí es en realidad esto de la enseñanza para la comprensión. Esto se fundamenta en la teoría de algún didacta, me parece que era de un doctor de Harvard, que leí que era el autor. Eh, Eh, con- Continuando, puse que en la labor de los docentes, las formas de evaluación deben ser variadas, ¿no es cierto? No se puede claro. siempre calificar. Aparte decía que también no se puede calificar solamente notas, ¿no? También tenemos que calificar la actitud, en sí lo que se enseña también aparte, que es la responsabilidad, el cumplimiento, todo eso debe ser parte de la evaluación, de modo que permita que los estudiantes con diferentes estilos cognitivos demostrar su comprensión.
Esto se basa en las TSSR, que son tareas situadas en contextos reales. Esto era lo que decía, llevar las preguntas, la evaluación a problemas de la vida real, ¿no? Ejemplos, qué sé yo, de reglas de tres utilizando cosas cotidianas, ¿no? Diciendo, por ejemplo, Ujú. aunque bueno, las reglas de tres son Bueno, cosas cotidianas, pero sí, ejemplos reales, ¿no? De lo que decía que no, no tanto supuestos, sino cosas que sean en la vida cotidiana. Donde me comprar algo. Yo creo que el dinero es un ejemplo básico ahí en la regla de tres. sí, por supuesto. ¿Qué más? Dice, usa la información que proviene de la evaluación continua para ajustar. Ah, esto decía que al final, después de hacer la evaluación, una evaluación que se tiene que estar haciendo continuamente, los resultados me van dando la información para yo saber si es que la metodología que estoy utilizando está bien o en la planificación hay que cambiar algo. Por ejemplo, a veces lo que siempre nos dicen, ¿no? Que les falta tiempo para ver todo de la materia. Entonces, esto es lo que me está diciendo es que después de yo realizar la evaluación, ver cuáles son las falencias, que están bien, que están mal, y en base a la planificación, por ejemplo, yo demorarme más en el tema, qué sé yo, de regla de tres, o para ir tratando de que la información, lo que estamos enseñando, ¿Se ha sea captado? entendido de mejor manera, claro. Claro. Entonces, hasta ahí creo que está bien. O sea, Sí, sí, hasta ahí está bien. Yo ya. lo veo perfecto. Ujú. A ver, las formas de evaluación. Las- ahí está mejor, ya. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Déjame juntarle. Ya, ahí sí. Porque si no estaba, aparecía oraciones y oraciones unidas. No, no vale así. Es que los profes al menos los que son, que no son de mate, siempre se fijan mucho en eso de la, ¿cómo es esto? Pues, La redacción. sí, me consta porque, bueno, yo como soy físico puro, Ya a también, nosotros, claro, para a nosotros no- es duro esto, y a mí me costó bastante en la tesis. Y esto también decía lo que tuvimos de clase la anterior semana, ¿no? Que lo que más nos cuesta a veces a los que somos matemáticos, físicos, es el escribir, porque sí, no estamos acostumbrados correcto. a esto. Yo te juro que cuando hice mi tesis fue la primera vez que hacía así algo en serio, ¿no? Por dos. Oye, Yo la primera vez, igual en mi tesis, por primera vez me senté a leer, a razonar, a tratar de usar palabras técnicas. ajá, exacto. Fue un A lío. darme a entender porque era como está, ¿no? Oraciones y oraciones unidas. Y me decía, mi profesor me decía, oye, pero esto no se entiende, esta redacción está terrible. Me dice, ¿acaso que ti? ¿O no? Pues dice que Ay, terminé en 10 minutos, dice. ya, démonos prisa, ¿ya? Ya. O sea, acabemos esta parte. Yo creo que con Sí, eso, porque ya estamos igual, ¿no? No creo que nos excedamos más. Está bien hasta. no. Ya. Ujú. Entonces, el último tema que tú me decías, que eran las últimas diapositivas, que son el proceso de aprendizaje, las fases y elementos, que son 9, ¿no? Ah, El ser humano vive de una u otra manera la experiencia de aprendizaje a lo largo de toda su vida. Por supuesto, es la vida cotidiana, la misma enseñanza empírica que tenemos, ¿no? Cualquier cosa es por en base a la experiencia, ¿no? Nadie nos enseñó, a veces solamente tienes que vivirlo para que sepas, ¿no? ujú. Entonces dice, el conocimiento de las etapas de aprendizaje permite facilitar su labor. A ver, el conocimiento de las etapas del aprendizaje permite facilitar nuestra labor. Esto era de los profes, ¿no? Por eso dice, para la vida docente el conocimiento de las etapas permite facilitar su labor. Perfecto. En el desarrollo de este complejo proceso se comprenden al menos 9. La motivación, ¿sí?
el deseo personal, el deseo de cada persona, que iba desde el más simple, que es el hecho de alimentarnos, eh, respirar, ¿no? Es una motivación para vivir. De ahí ya se ampliaba también a lo que eran deseos de superación personal, y dice que por eso mismo dice deseo o necesidad que nos lleva a una meta, el cual puede ser intrínseco, que era cosas internas, ¿no? El que sea conseguir una carrera, y extrínseco, que era posicionado en el exterior, que es, por ejemplo, conseguir un buen trabajo, conseguir dinero, autos, ¿no es cierto? Lo que te motive, que sea no internamente, ¿no? Que no sea algo. Creo que Bueno, este es la fase o el primer paso, el más importante, porque si es que no existe una motivación, créeme que los estudiantes lo van a hacer por obligación, claro, no van a tener el esa hecho mismo, por necesidad. ejemplo, de nosotros haber decidido estudiar una maestría es el hecho de una motivación personal, diría yo, más Ujú, que a veces lo económico, sino el seguir creciendo como profesional. ujú, correcto. Segundo estaba el interés. El interés permite que el estudiante alcance un dominio el cual se vuelve significativo. Exacto, el aprendizaje es significativo, ¿no? El, ¿qué tan, qué tan, qué tanto me gusta esta materia, este tema, para que, por ejemplo, yo pueda dedicar incluso hasta mi vida a dedicar a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno a veces está en el colegio y dice, "Ah, me gustan las matemáticas, me gusta el cálculo, yo como que me voy para este lado". Yo lo veo así, ¿no? El interés va hacia donde te enrumba, es lo que más te impactó. Por ejemplo, yo en mi caso siempre me gustaban las matemáticas, la física, no tanto la química, por eso no me hice físico, no, porque antes era químicos también. Claro. ¿Qué más? La atención es la capacidad para centrarse de una manera persistente en el estímulo o actividad concretos. Claro, la atención, ¿no? El- el- la concentración que tenemos para una actividad, ¿sí? El no estar ahí un minuto, te levantas, porque bueno, yo sí sufro de eso bastante, al menos cuando estoy solo en la Ujú, casa. Me pongo a leer, sí, 3 minutos, y ya después ya estoy viendo el celular, así ya respondiendo ah, mensajes, y digo, oye, oye, concéntrate. ujú. Entonces eso también creo que para los estudiantes es complejo, hay que llegarles también con la actividad correcta para hacer que se mantengan en una concentración. El cuarto era la adquisición, que era cuando el estudiante se pone inicialmente en contacto con los contenidos de la asignatura. Tenemos un minuto por los puntos. Allá. Los humanos tenemos los hechos que se adaptan a nuestras ideas básicas de lo verdadero y razonable. Este no me quedó claro, la verdad. Pero bueno, es como Aquí la adquisición, yo creo que es bueno, el tema o los libros, todo eso, yo donde creo, que les donde más que les que eso, creo que era lo que me decía, que lo que se nos va quedando de información, ¿no? Lo que logramos retener. Porque vos a veces pasa que ese rato entendiste, ese rato en la clase, al otro día le preguntas y ya no sabe. ah, Entonces eso creo que era lo que se refería, que la adquisición era esa apropiación del conocimiento. Después venía la comprensión, ya ves, dice, consiste en comprender un contenido, esto lo ayuda a juzgarlo, a relacionarlos con contenidos anteriores, que era lo que es la adquisición, y a conceptualizar los nuevos casos presentados. Cuando se llega a un nivel profundo, se desarrolla el modo teórico práctico. Es cuando ya comenzamos a lo que ya sabemos bien, a ponerlo en práctica. Por ejemplo, una práctica de laboratorio de física, ¿no? Ya cuando ya sepan bien cómo consiste una caída libre o un movimiento eh, hacia arriba, sabemos que sube y baja, ¿no? Ya, entonces ujú, ya sabe en teoría cómo es todo y llevarlo a la práctica, o sea, el laboratorio. ujú, Eso era lo que yo entendí de la comprensión. sí, Asimilación decía que era fase en la cual se almacenan aspectos positivos de los conocimientos y experiencias
La persona lleva estos aspectos a mediano y largo plazo, ya que satisface sus necesidades, intereses o porque puede poner en práctica en su vida diaria. Es ya a mí me pasaba algo que cuando yo la verdad entendí bien la física en la universidad, porque en el colegio no, mi profe era mal profesor. Entonces nunca pude, la verdad, bien física en el colegio. Entonces ya cuando, yo creo que estuve en la universidad, me pasó esto, que yo ya entendí bien la física y todo, y me pasaba que yo veía autos pasar y todo, y estaba en mi mente calculando la velocidad a la que van, era Sí. porque ya asimilé el conocimiento, ya lo entendí. Yo creo que esa parte es como vemos, es el proceso de cómo se aprende, ¿no? Eh, Ujú. Tú también supongo que debiste haber pasado por lo Sí, mismo. en el colegio Ahora, tuve igual un mal profesor. Bueno, no sé si es que tal vez fue un mal profesor o yo no lo entendí, pero en la universidad por necesidad ya de pasar, incluso porque ahí no les importa, ¿no? claro, Ahí uno se estudia a conciencia, entonces uno ya se va captando las ideas y se va dando cuenta de las cosas. Entonces ahí entra lo que es la comprensión y la asimilización. claro, ya estamos Entonces, yo digo que es ya un nivel ajá, ya en el que ya se sabe muy bien de lo que se está hablando, ¿no? claro. Y se, Ya para y terminar, una vez que se sabe el tema, uno se puede aplicar en cualquier cosa. claro. Aplicación, los conocimientos puestos en práctica en situaciones nuevas, pero similares, lo que es un clásico, ¿no? Damos un ejemplo, de deber se manda un ejercicio parecido al que se da de ejemplo, ¿no? Nunca se manda. Bueno, a nivel de colegios y en la universidad te daban tres Mm, por tres y te mandaban a calcular la masa del sol. Eso sí. Entonces, más a un nivel de secundario, creo que sí se aplica bastante esto, que los conocimientos puestos en práctica son situaciones nuevas similares a las que se utilizó, el cual permite ampliar el campo de acción. La transferencia, esto era lo que te decía. La transferencia y aprendizaje son la misma cosa, o sea, ya es cuando tú ya asimilaste todo el conocimiento y ahora ya lo hiciste tuyo, ya lo sabes, no se te va a olvidar. Entonces decía que esto se fundamenta siempre en, por ejemplo, tu papá no te enseña tal vez a caminar, pero tú ya de tanto caminar y por necesidad aprendes a correr, no necesariamente tu papá te tuvo que enseñar a correr. Entonces Claro. decía que el aprendizaje era desde algo general a algo ya específico que tú desarrollas, eh, haciendo, Tenemos un minuto, creo que menos de un minuto. No ya, sé bueno, si la eh, dejamos ahí. sí, está hecha la revisión, cualquier cosa, ya nos hablamos por chat Sí, y depende de lo que diga la profe para ver si es que subimos así tal como está, sí, o si es que nos dice cualquier cosa. Entonces ya le dejamos ahí yo creo y, que sí. y ya pues ya nos vemos en clases. Ya, Entonces, Alexander. ya, cuídate. Ya, hasta luego. ¿Cómo se llama? Ah, ya. Esto se guarda nomás, ¿no? Creo que toca pararle. Ah, Ahí se va a dejar de cierto, compartir. cierto.